un abogado mediocre en la Ciudad de México gana más que el lavaplatos más eficiente de la Ciudad de México. Claro. Y si uno toma todos los abogados en un país y todos los lavaplatos en otro país, pues va a haber un país rico de abogados y un país pobre de lavaplatos. Entonces es mejor ser abogado mediocre que lavaplatos eficiente. Así es entre los países también. Así que México era mucho más rico cuando tenía una industria verdadera, Altos Hornos de México, cosas grandes del pasado, en vez de no tener industria. Entonces eso de tener una industria que no era tan eficiente como la industria de Estados Unidos, pero también era una industria, era mucho mejor que lo que se hizo después, desindustrializar y tomar las actividades económicas que los de Estados Unidos no llegaron a mecanizar. Entonces, las maquilas. México es muy interesante porque tiene dos estadísticas de sueldos de la industria normal, pero también han llevado, no sé hasta ahora, pero por muchos años, había una estadística paralela de los sueldos y salarios en la maquila. Se pudo ver la industria normal con sueldos buenos, baja, y las maquilas con sueldos baratos, sube. Entonces esto ha sido un gran problema de México. Y también en la agricultura hay un tipo de problemática idéntica, que algunos productos agrícolas se pueden mecanizar y otros no. Entonces la producción de la cosecha de maíz y la cosecha de trigo se puede mecanizar. La cosecha de fresas y de cítricos mucho menos. Entonces, cuando llegó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entonces murió casi, o se bajó mucho la producción de maíz y trigo que fue importado de Estados Unidos, y comenzaron a México a exportar fresas y cítricos a Estados Unidos. Entonces, la misma cosa, lo que es muy intensivo de mano de obra, lo que no se puede mecanizar, va a México, y lo que se puede mecanizar con mucho dinero va a Estados Unidos. Entonces, México y los otros países en esta situación se especializan en ser pobres, ¿no? En la teoría de comercio internacional, basado de un cierto David Ricardo en 1817, está basado solo en horas de mano de obra. Entonces, los economistas ven un mundo basado en canje de mano de obra, y mano de obra de la misma calidad. Ni hay capital en esa teoría. Esta teoría ha sido un arma del neoliberalismo que ha malogrado mucho. Entonces yo creo que antes del neoliberalismo, antes de la caída del muro de Berlín en 1989, eso se comprendía bastante bien. Pero sobre todo después del 89, después del Tratado de Maastricht, eso se olvidó. Esos son el precio que estamos pagando por esta teoría, es esta pobreza que cada vez es más grande, y la brecha entre los ricos y pobres entre países y adentro de países también se está viendo. Teoría disfuncional que queríamos mucho creer porque eran un argumento contra el comunismo, ¿no? Claro. El comunismo ha prometido de todos según lo que puede, y a todos según sus necesidades. Entonces llegó en los años 40 con un cierto economista norteamericano, Samuelson, algo que produjo algo mejor todavía. Si hay comercio libre, va a haber factor price equalization, que el precio de los factores, el capital y mano de obra, se va a poner iguales en todo el mundo. Que era una gran mentira, Claro, pero que esa no es era una cierto. mentira Claro. basada en esa teoría Claro, de que no es cierto. 1817. Pero hay unos factores muy simples que
que explican la diferencia entre agricultura y industria, son los retornos decrecientes, que cuando uno comienza con la agricultura, normalmente se comienza con la tierra más fértil. Y cuando uno se especializa, va a tierras menos fértiles. Entonces, eso pasa también en las minas. Eso está pasando ahora en las minas de Chile. Cada tonelada que sacan les cuesta más que de la tonelada anterior. Y eso es lo mismo que pasa en la pesca también. Hay países como Noruega que ahora, donde es tan caro sacar el petróleo, que eso pasa. Pues en Venezuela, donde está a la superficie, Claro. eso le cuesta mucho menos. Yo creo que vamos a entrar en esto. Keynes, el economista inglés, dijo en los años 30 que era un periodo de madmen in authority, locos con autoridad. Sí. Eso es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y después de esto puede venir un periodo mejor. Pero yo creo que va a durar mucho tiempo porque tenemos ya 2 generaciones de economistas que tienen su cerebro lavado con teorías irrelevantes, ¿no? Que no aplican a ninguna... Sí, entonces bueno, si uno está haciendo negocio, ¿no? Hay por ejemplo, una gran compañía industrial, pues en su contabilidad al fines de año hay 4 o 5 números que son muy importantes, ¿no? Entonces uno separa los 4 o 5 números que son importantes. Ese es el problema en todos los países también del Caribe y en América Latina. Ha tocado más a México porque está más cerca. Siempre he comprado camisas en Estados Unidos. Y por muchos años decían las camisas fabric made in the United States, cut and assembled in Guatemala. Sí. Pero a un cierto punto cambia el texto y dice fabric made and cut in the United States, assembled in Guatemala. ¿Y qué había pasado? Que antes había que cortar mecánicamente. Entonces, pilas muy bajas, sino pues se cambiaron de formato, de tamaño, ¿no? Sí, claro. Pero después inventaron laser cutting. Y con el laser cutting se podían cortar Pacas grandes. Sí, claro. Entonces esto se llevó a Estados Unidos. Lo mecanizable se llevó a Estados Unidos y los guatemaltecos se quedaron con lo que no era mecanizable. Claro. Este enseña cómo es importante este punto tecnológico que los economistas no quieren ver.